Bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Ya? Bien. Bien, hermanos. Es un gusto, un placer estar nuevamente trabajando, desarrollando un tema que, como siempre, a mí me apasiona la enseñanza bíblica, pero también sabemos que es una responsabilidad. He estado trabajando desde que se me dijo qué cosa íbamos el tema de la conferencia, y he estado pensando en esto, y en realidad el tema clave, creo yo, de no detenerse y de seguir adelante es lo principal: desarrollar una mente bíblica, porque si no vamos a encontrar diferentes caminos, muchas veces circunstancias como las que en alguna oportunidad también me he encontrado, y que a medida que uno va creciendo, desarrollando, ha ido viendo también que también a lo largo de la historia, hermanos, personas, cristianos por años, muchas veces no tienen claridad de lo que es esta mente bíblica, de cómo tomar una decisión, de cómo elegir, de ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, un tema clave para empezar ya esta conferencia es el desarrollo de una mente bíblica. Vamos a dar comienzo entonces. Y como texto, voy a pedir, hermano, voy a sacar aquí las cámaras. Ahí sí, ahí estamos, muy bien. Dice así Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Un texto a modo de introducir aquí en Proverbios capítulo 2 versículo 16, que habla, para encerrarlo un poco, en la sabiduría que vamos a ir profundizando a medida que vaya pasando este tema que vamos a desarrollar. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué pasó? Lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, el pastor teólogo R.C. Sproul se le hizo una vez la pregunta de cuál era el problema principal de los no creyentes, y él respondió, como todos bien sabemos, que no conocen a Dios. Entonces es un problema porque la gente, al no conocer a Dios, al no conocer su palabra, obviamente no tiene salvación, obviamente no puede correr a los pies del Señor porque no conoce a Dios. Yo no puedo amar a alguien a quien no conozco. Pero también se le hizo la misma pregunta: ¿cuál es el problema principal del cristiano? Y la respuesta fue la misma, y concuerdo con el pastor R.C. Sproul, es que no conoce a Dios. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque nos damos cuenta que cuando hablamos, cuando tomamos decisiones en la vida, cuando nosotros podemos, en nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que nos falta conocer a Dios. Hay muchos cristianos que no saben el día de hoy para qué estoy aquí en la tierra, y eso es terrible. No saben si Dios lo llamó a un área o a otra área. Es más, no saben qué haría Dios en mi lugar. No saben qué es lo que quiere Dios para mi vida.
no conocen lo que es la santidad, no conocen los atributos de Dios, entonces nos damos cuenta que también estas personas o cristianos no conocen a Dios. Es increíble esto que está pasando, pero hay una anorexia cristiana general en este mundo en el que vivimos. Por eso usted se preguntará, ¿está en la secta? Justamente porque no conocen a Dios verdadero. Conocen otros escritos, conocen otros libros, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y por eso muchas veces las decisiones son tomadas en base a lo que uno cree, a lo que uno siente, y no en base a Dios. Se refería Chris Sproul a que muchos cristianos no conocen a Dios como Él quiere ser conocido. Por lo tanto, sufren las consecuencias por haber trivializado su carácter. Entonces Dios se da a conocer de alguna manera, y nosotros al no conocerlo interpretamos cualquier cosa en nuestra vida, y nosotros debemos interpretar correctamente para poder avanzar y crecer en el mundo en el cual estamos viviendo. ¿Cuántas decisiones hemos tomado de manera a la ligera sin consultar ni siquiera a Dios? Y entonces sufrimos las consecuencias porque no lo conocemos como Dios quiere ser conocido. Esto no es más que el resultado de no conocer la revelación, y cuando hablamos de la revelación es que carecemos del conocimiento de la palabra de Dios. Carecemos de saber lo que Dios quiere para mi vida, y muchas veces tomamos la palabra cuando necesitamos algo puntual, cuando tal vez tenemos que dar una enseñanza, pero no la tomamos de la vida cotidiana, devocional. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Y no conocer en profundidad a Jesús. Me he dado cuenta que en este último tiempo hay mucha gente interesada en la escatología, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo en el mundo actual. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el arrebatamiento? Hay muchos que discuten de una manera acalorada si Cristo viene antes de la tribulación, al medio de la tribulación o después de la tribulación. Entonces no conocemos a Jesús, que en realidad Él vino a revelarnos el corazón del Padre. Es importante conocer su revelación, conocer su palabra, para poder entender, para poder avanzar en este mundo que, escuche bien, cada día va empeorando. Van como los días de Noé. El amor de muchos se enfriará. No hay nada bueno adelante, pero tenemos que tener una mente bíblica para interpretar, para caminar y para vivir como Dios quiere que vivamos. Una de las características que más llama la atención en cristianos que asisten a las iglesias de buena doctrina, escuche bien, aunque se les esté enseñando una buena doctrina, es la ausencia de una mente bíblica. Aunque se esté entregando temas de calidad, temas bíblicos, hay una ausencia de la mente bíblica. Nos damos cuenta, por supuesto, en las conversaciones que tienen. Cuando escuchamos hablar a personas cristianas, nos damos cuenta de su lenguaje, nos damos cuenta de cómo se relacionan con las personas, donde muchas veces ni siquiera hay una diferencia de un cristiano o de un inconverso. Nos damos cuenta de su vocabulario, nos damos cuenta de las palabras gruesas que muchas veces salen, nos damos cuenta además que en el trato que tienen o las relaciones que tienen, tanto con amistades, tanto con familiares, tanto con colegas de trabajo, compañeros de algún equipo deportivo, nos damos cuenta que hay una ausencia de una mente bíblica, de la forma como vivimos, de la forma de que nosotros nos expresamos ante la vida, nuestros temas, cómo miramos la creación de Dios. Nos damos cuenta en nuestras prácticas cotidianas que hacemos. Y así en muchas otras cosas que no vamos a profundizar, en cómo se visten, si se están vistiendo de la manera que se visten, para qué lo hacen, de la manera como gastan, de la manera como debaten. Imagínense los temas hoy que están en los temas políticos. Muchos cristianos se meten en estas conversaciones acaloradas
que nos damos cuenta que hay una ausencia muchas veces de una mente bíblica en la forma de cómo tratar a aquellos que consideran inferiores. Muchas veces la miramos de una manera distinta y nos preocupamos muchas veces de otras personas que encajan con nuestro prototipo de vida, con nuestra cosmovisión y en toda su vida. Entonces nos damos cuenta que es una necesidad de este tiempo, esta mente bíblica para vivir estos tiempos, para avanzar y para crecer. Barna Group hizo una investigación, un estudio en Estados Unidos y miren los resultados que obtuvieron. Menos del 50% de los hombres y mujeres pueden hablar o decir los 4 evangelios. Nosotros sabemos que los 4 evangelios, ¿cuáles son? Tal vez usted no lo sepa: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, menos del 50% puede citar los nombres de los 4 evangelios. El 60% no puede mencionar 5 de los 10 mandamientos. Un 60% no puede mencionar los 10 mandamientos. Un 60%, imagínense, no puede mencionar 5 de los 10 mandamientos. El 50% de los estudiantes del equivalente al cuarto medio dijo que Sodoma y Gomorra eran esposos. Imagínense, y que Billy Graham fue quien predicó el Sermón del Monte. Esto está tomado del libro Siervos para su Gloria de Miguel Núñez. Imagínense, y esto, si lo hiciéramos en la iglesia, podríamos darnos cuenta que también estamos así, no solo en Estados Unidos, sino aún peor aquí en Latinoamérica, como se está desarrollando el cristianismo a una manera sensual, a través de los sentidos, a través de los shows, y se ha ido descuidando la palabra de Dios para tener esta mente bíblica. Fíjense que la ausencia de esta mente bíblica imposibilita el discernimiento espiritual. Vamos a ver cuál es el discernimiento espiritual, que muchas veces se habla. Una de las definiciones más sencillas dice que el discernimiento espiritual es la habilidad para distinguir la verdad del error. Y eso nos damos cuenta que está en la iglesia. O sea, este porcentaje está. ¿Para qué vamos a hablar de la gente no convertida? Que se deja llevar por sus sentimientos, que se deja llevar por lo que ellos, por su cosmovisión, por lo que han aprendido. Pero nos damos cuenta que mucha gente no sabe discernir, no sabe distinguir la verdad del error. Si toman un libro, no saben si es un libro cristiano genuino o de los testigos de Jehová, o porque dijo Jesús, ya está un libro cristiano. Entonces nos damos cuenta que hay esa falta de discernimiento espiritual. Uno de los diccionarios solo dice que es la habilidad de ver lo que está oscuro. Entonces, discernir el discernimiento espiritual es, entonces, resumiendo de manera más global, la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios, lo que permite establecer la diferencia en lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Voy a repetir: el discernimiento espiritual es la capacidad dada por Dios, dada por el Espíritu Santo, para ver la vida a través de la revelación de Dios. O sea, para ver la vida a través de la Biblia, de la Escritura, de la revelación. Cuando hablamos de revelación de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, porque no hay nuevas revelaciones. La palabra ya está revelada. La profeta mayor ya está revelada ahí. Solamente que tenemos que ir y nos vamos. Muchas veces tenemos la Biblia, yo digo, como un amuleto, como se usaba en la antigüedad, como un amuleto, dándole poder especial al libro en sí, que no tiene ninguna diferencia con otros libros, solamente que es el contenido que hace vida, que es la revelación, lo que está ahí escrito, lo inerrable. Y esto es lo que permite establecer la diferencia entre lo que agrada y desagrada a Dios. ¿Usted sabe lo que agrada y desagrada a Dios? Es importante que tenemos que nosotros evaluarnos. Esta vida, hermanos, está llena de complejidades, de opciones y diferentes alternativas.
En ocasiones vamos a tener que discernir entre lo verdadero y lo falso. En la enseñanza que estamos escuchando, ¿es verdadera o es falsa? La Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Y cuando habla de probar los espíritus si son de Dios, está hablando de probar a las personas si son de Dios. Discernir lo malo, lo bueno y lo mejor. ¿Qué me sirve a mí para cumplir el propósito de Dios en la vida? Entonces esta es la capacidad dada al creyente por el Espíritu Santo, pero el creyente necesita hacer uso de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, para poder discernir correctamente. Porque el tema es tan importante, hermanos, de la mente del cristiano. Es tan importante. ¿Y por qué muchas personas viven derrotadas? Viven un cristianismo derrotado y muchos no son ni cristianos, hermanos. Por eso hay que tener la mente bíblica, esta revelación, poderla usar correctamente. Por eso algunos no saben qué va a pasar con su vida, no saben qué ministerio tiene, no saben con qué se va a casar, y le andan preguntando todo a un profeta cuando viene para que le diga lo que tiene o no tiene que hacer, para hacer el camino corto, para no tener que ir a la Escritura, para no tener que ir a profundizar en lo que Dios quiere, porque a veces vamos y nos lavamos la cara, un textito o un pan de vida, y lo leemos y ya con eso lo hicimos. No, hermanos. Por eso muchas veces nuestras decisiones están tomadas en lo menos posible en la palabra de Dios, y es lo que tenemos que hacer. En Hebreos, discernir es bin, en el diccionario Strong, y es usado 247 veces y podría traducirse en español como entendimiento, percepción o perspicacia. Alguien que es perspicaz es alguien capaz de captar cosas o detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido captar. A mí me pasa mucho cuando veo a algunos predicadores, me dicen, no, este predicador es bueno. Yo voy, lo veo y puedo ya estar, por el ejercicio, está tan agudizado que uno logra captar muchas veces cosas que otros no captan. Nosotros debemos lograr, y aún esto sigue creciendo y seguimos creciendo, y esta habilidad va creciendo, el discernimiento espiritual. Una persona con esta habilidad tal vez será mucho más prudente a la hora de hablar y actuar. Nos damos cuenta que a veces en el cristianismo está la impulsividad, el querer imponer su posición, el querer imponer mi idea. Seamos prudentes. La Biblia habla mucho referente a la lengua y es tan así que nuestra lengua la coloca a la par con nuestra madurez espiritual en el libro de Santiago. Por eso tenemos que tener este discernidor, saber cuándo hablar, saber cuándo no. Esta palabra podría significar también hablar con perspicacia, considerar, percibir con los sentidos, tener entendimiento, observar y prestar atención. De la palabra hebrea bin, también se derivan algunas otras, como esta palabra que está aquí, ben. También aparece en el diccionario Strong. Bin está relacionada a ben, la preposición que significa entre, y lo que expresa la idea de discernir al tomar decisiones. Tengo dos caminos. Tengo un dilema. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué decisión voy a tomar para mi vida? ¿Estoy tomando decisiones a través del discernidor bíblico? ¿Cuál es la característica de mis decisiones? Es decir, está hablando aquí de la facultad de tomar decisiones, de desarrollar esta facultad de tomar decisiones. En el día de mañana usted se va a encontrar con muchas situaciones que va a tener que decidir, y probablemente ya ha decidido muchas en su vida. De hecho, hermanos, nosotros hoy somos las consecuencias de nuestras decisiones pasadas. ¿Por qué estamos hoy? Por nuestras decisiones. ¿Qué vamos a decidir?
Siempre le hago esta pregunta a los hermanos: ¿cómo te ves de aquí al próximo año? ¿Cómo están tus decisiones? ¿Cómo están tus acciones? ¿Cómo está tu capacidad de comunicarte? ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Cómo está tu entendimiento? Como esta otra palabra, binah, también viene del discernimiento. Pero obviamente esto viene por el impacto de la caída. ¿Qué caída? ¿Se acuerdan? Vamos a la Biblia atrás. Dios creó al hombre, y cuando creó al hombre dijo, el hombre vio y lo creó y vio todo que era bueno. ¿Se acuerdan? A la imagen y semejanza de Dios. Pero después el hombre desobedece, por consecuencia cae el hombre, que es lo malo, ya, y a través de esto Dios decide redimirlo, que es lo nuevo, y posterior a esto finalmente glorificar lo que ya es lo perfecto. Pero nosotros, hermanos, nos encontramos como cristianos aquí, en lo nuevo, porque Cristo ya vino, ya nos redimió. Si somos hijos de Dios, ya nos redimió, pero aún no somos perfectos. Aún está dentro de nosotros esta naturaleza caída. Aún está dentro de nosotros este viejo hombre. En la actualidad nos encontramos en este proceso de redención, a través de la cual Dios procura restaurar todo lo que fue dañado por la caída. Entonces no se sorprenda usted también cuando le respondan de manera que no corresponde, porque estamos en ese proceso. No se sorprenda que en la iglesia usted encuentre a lo mejor cosas que no corresponden, un comportamiento inapropiado, porque estamos en ese proceso. Porque Dios ocupa a la familia, Dios ocupa a la iglesia, Dios ocupa el mundo para tratar con nosotros, para tratar con nuestro carácter, para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que nosotros luchar. Ser como Cristo, esa es nuestra meta. Debemos crecer siempre, como digo yo, la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros nos encontramos en esta posición de que en la posición de redención. Y es necesario comprender entonces de qué manera la caída afectó al hombre. La palabra de Dios usa diferentes adjetivos para referirse a la mente caída y habla de una mente endurecida. 2 Corintios 3:14. Habla de un entendimiento cegado. Nos habla de una mente envanecida. Nos habla de un entendimiento entenebrecido. Nos habla de una mente carnal. Nos habla de una mente depravada. Nos habla de una mente embotada. Entonces nos damos cuenta que producto de la caída, ¿qué ocurrió con nuestra mente? Algo cambió allí. Y fue endurecida. Fue un entendimiento cegado. Entonces así nos encontramos nosotros. Por eso es tan importante la mente para poder avanzar, para poder seguir, para poder crecer. Vamos a ir desarrollando poco a poco este tema, pero es importante que usted entienda lo que ocurrió en la caída. Esto fue lo que ocurrió en la caída. Por eso a veces nos cuesta entender. Por eso muchas veces nuestros papás nos enseñaron y decían 100 veces lo mismo. Por eso solo a nuestros hijos les decimos las cosas y tenemos que volvérselas a repetir y volvérselas a repetir. La caída del hombre fue tan profunda que posteriormente el apóstol Pablo nos enseña que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Este hombre natural es el que nació, el que no tiene el Espíritu de Dios, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces yo me he encontrado con personas que voy a hablar y de hecho ya te colocan en una posición inmediata? Dicen, no me hables de Dios, no hablemos de religión. Sale un tema por ahí
no vamos a hablar, yo estoy estudiando unos temas y por ahí hay unos temas de antropología o cosas y me dicen, no vamos a hablar de religión. ¿Ah? Entonces, no vamos a hablar de estas cosas, pero porque el hombre no las acepta, porque para él son necedad. Para el hombre es necedad casarse. Muchas personas dicen, no, ¿para qué me voy a casar? Para él es necedad las cosas del Espíritu, para él son necedad congregarse, para él son necedad oír la palabra, porque dicen que fue escrita por hombres que no tienen poder, que fue escrita por el hombre, que tiene errores, y cuando tú le vas a decir, te dicen, no, no me hables, porque hay que discernirlas, escuche bien, espiritualmente. Todas las facultades del hombre fueron teñidas por el pecado. La mente razona de la siguiente manera. Y esto es lo que dice el mundo. O sea, algo totalmente egocéntrico. Aquí estamos haciendo una radiografía del hombre. Todos lo que nosotros pensamos que somos. Somos lo que nosotros pensamos que somos. No hay más. Por lo tanto, no hay nadie que me pueda decir cómo soy. La Biblia no tiene por qué decirme cuál es mi condición, no tiene por qué hablarme de pecado. Porque la gente dice, somos lo que nosotros pensamos que somos. Es más, si yo pienso que soy mujer, entonces soy mujer. Y eso se viene muy fuerte. Por lo tanto, nuestros títulos y logros son los que le dan la identidad a las personas. Otra cosa, hacemos cosas malas, pero no somos malas personas. No sé si usted lo ha escuchado. Sí, porque todos son víctimas de la situación. Hacemos cosas malas, pero no somos malas personas. ¿Qué es lo es que los demás nos juzgan injustamente? Este argumento lo he escuchado cientos de veces de personas que creen que por no ser personas malas, Dios les va a dar el acceso al cielo. Y perdóneme decirle que no es por obra para que nadie se gloríe. Lo que hacemos nosotros es fruto de lo que Dios ya hizo por nosotros, por amor a nuestro prójimo. Entonces hay muchas personas que dicen, no somos personas malas. Y aunque sí, hay mucha gente del mundo que se comporta mejor que cristianos, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso habla de nuestra obra carnal, lo que estamos hablando ahora. Otra facultad del hombre que ha sido teñida por el pecado es que si algo sale mal, no es nuestra culpa. Entonces también me he escuchado mucho echarle la culpa a Adán, a Eva, a la serpiente. ¿Y por qué tengo que trabajar? Dicen algunos. Si Adán y Eva pecó y no pequé yo, cuando ya el trabajo ya estaba instituido mucho antes de la caída. Pero si ellos pecaron, ¿por qué me tengo que salvar yo? Entonces, ellos le echan la culpa a Adán, a Eva, y si algo sale mal, no es culpa mía. Si ustedes se fijan, esto es totalmente egocéntrico. Esto es algo totalmente dentro de las personas. Si algo malo ha ocurrido, entonces alguien es culpable. Así es, pero esa persona no somos nosotros. Algo malo ha ocurrido y alguien es culpable, así es, pero esa persona no somos nosotros. Entonces hay una excusa constantemente frente a Dios. La moralidad es relativa, dicen ellos. Depende de lo que tú creas. Depende de lo que tú creas. La moralidad es relativa. Si para ti tener 5 mujeres es normal, es tu moralidad, es relativa. Pero cuando alguien peca contra nosotros, queda claro entonces que el principio se violó. Y esto deja ver, hermanos, claramente la gran necesidad de cultivar una mente bíblica. Porque los valores, los conceptos, todo, la moral, las verdades relativas, están hoy en este tiempo y seguirán avanzando de manera exponencial en el futuro. Y por eso tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo Jesús, en la roca que es la palabra de Dios, para poder estar firme, aunque vengan los vientos, las tempestades, es poder estar firme, porque va a ocurrir, hermanos, va a ocurrir.
va a ocurrir, se está viendo constantemente todo esto que se viene gestando desde hace algún tiempo. Vamos a seguir profundizando poco a poco en esto. Entonces, es importante desarrollar una mente bíblica. Si Dios creó el mundo, como de verdad lo hizo, creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿A cómo lo creó? A su imagen y semejanza. Esto tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces se mira mal a las personas cuando son hechos a imagen y semejanza de Dios. Claro, distorsionados por el pecado, pero son hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego se reveló a él, al hombre. Es lógico concluir que esperaba que por medio de la razón pudiéramos entender sus revelaciones y de entender a través de la palabra de Dios, y al entenderla desarrolláramos esta fe genuina y bíblica. O sea, viene de ahí, viene de la palabra, viene del logo, de la palabra escrita, ya para desarrollar esta mente bíblica. Fíjese que es tan importante la mente que Pablo nos deja ver parte de esto que estamos tratando en la epístola a Romanos. Dice, mire, escuche bien, ¿por qué es importante? Romanos 12:2, tal vez usted ya lo sabe, pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí algunas palabras como conforméis. Esta palabra conforméis viene de conformarse, viene de amoldarse. Entonces lo que está diciendo Pablo a la iglesia romana y a nosotros también es, mira, escuchen bien, no se amolden, no se adapten a este siglo, a este mundo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense, sino transformados. ¿Por qué? Por medio de la renovación, porque nuestra mente ya está caída, cauterizada, ya viene mal. Entonces ahora Pablo dice, ya, no se conformen a este mundo, no se amolden a los principios de este mundo, no se amolden a lo que la gente le llama bueno pero es malo, no se adaptense a la palabra de Dios, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hablamos de entendimiento, adáptense en la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y no la andemos echando a perder, pues hermano, porque muchas veces la echamos a perder porque ni siquiera consultamos a Dios, ni siquiera consultamos al pastor, ni siquiera consultamos a un anciano, sino que le consultamos a quién, a una amiga. Tenemos un problema, es que, ¿sabes qué? Mi esposo me hizo esto, y le hablamos a la colega del trabajo. La colega dice, no, tienes que joderlo, no, págale con la misma moneda, no, un clavo saca otro clavo, y empezamos así, y empezamos a consultar a la gente que no tiene el discernimiento, que no tiene la palabra de Dios. Entonces caemos en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Claramente se nos dice este texto que por medio de nuestra mente debemos resistirnos a conformarnos a este mundo, para la cual tendremos la ayuda del Espíritu Santo. Al mismo tiempo debemos renovar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Renueve nuestra mente con la palabra de Dios para ser transformados. ¿Cuánto hemos sido transformados? ¿Cuánto hemos avanzado? Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. No hay otra. Estamos pasando los años, estamos en 2020, estamos en medio de una pandemia. No hay otra. Pasan los años. No hay otra. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. No hay otra, hermanos. Dejemos de decidir nuestras emociones. Es imposible entonces experimentar una transformación de vida si nuestra mente no es transformada primero. Es tan importante nuestra mente que todo parte allí. Cristo, cuando vino, dijo, oíste que fue dicho, ¿no es cierto?, hablando del adulterio en la antigüedad. Y los famosos fariseos y saduceos
y la tradición y los escribas, ellos tomaron de una manera más literal, más de obrar. Pero Dios fue a la mente y dijo: el que pensó en una mujer ya pecó. ¿Por qué? Porque en la mente se origina todo, hermano. En la mente se origina todo. Pensamientos van a venir, pero juntamente Dios te va a dar la salida. Van a venir pensamientos a ti, como cualquier predicador, como cualquier apóstol, como cualquier apóstol vivió lo mismo. Todos, porque somos humanos, porque estamos en este proceso de redención. Lo importante es que esos pensamientos no hagan nido en nuestra cabeza. Si aquí no somos superhombres, aquí estamos luchando día a día con la santidad, aquí estamos luchando día a día por aprender más de Dios, aquí estamos luchando día a día por ser un mejor hijo de Dios, por ser un mejor esposo, y vamos a caernos y vamos a fallar, pero tenemos que levantarnos y seguir adelante y transformar nuestra mente. Nuestra batalla está en la mente. Tenemos que entender esto. El espíritu de la ley. La mente es el centro de las operaciones que dirigen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Nosotros primero pensamos, luego sentimos y finalmente tomamos una decisión mental que nos lleve a una acción en la práctica. Eso es como funciona en todo. Si usted tiene una necesidad, va a pensar en la necesidad. Luego va a sentirlo y finalmente toma una decisión, pero todo se origina acá. Todo se origina. Así como piensa el hombre, así es él, dice la Biblia. El rol de la mente, entonces, en la vida cristiana está revelado de diferentes maneras. En la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 22, versículo 37, leemos que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? Con toda tu mente. ¿Se da cuenta? El rol de la mente es importante. Nuestra mente es lo que nos permite entender lo que Dios ha revelado y por lo tanto es lo que nos ayuda a conocerlo. Yo no puedo creer algo que está en contra de mi mente. El cristianismo no es una fe ciega. El cristianismo no es algo que yo solamente siento y por eso soy cristiano. No, el cristianismo lleva un fundamento, lleva una base, y este es el fundamento. La Biblia gana cualquier batalla en el mundo. No hay otro libro escrito por más de 40 autores en más de 1600 años que no tenga error inerrable. Nuestra mente nos permite entender lo que Dios ha revelado. Esto no es fantasía. El otro día hablaba con una chica y me decía que me hablaba de la realidad. Yo le decía: el cristianismo es real. Estamos viviendo en el 2020 después de Cristo. Estamos cerca de la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Cristo. Se celebra Semana Santa. Están así, cambió la historia, es un hecho histórico innegable. Los discípulos es un hecho histórico innegable. La evidencia de la resurrección es un hecho histórico innegable. Hay más evidencia del nacimiento de Cristo. Ahora veamos cómo se forma la mente. Cada impulso visual que recibimos nosotros, o auditivo, que la mente recibe, deja huellas o memorias en ella. El mundo nos está bombardeando constantemente con sus ideas a través de la prensa, a través del internet, a través de los libros, a través de los colegios, a través de las universidades. Nos está bombardeando. Nuestros hijos están siendo bombardeados con estas ideas. Y si no tenemos un filtro apropiado y algo con que contrarrestar ese bombardeo, la mente va tomando formas, se va adaptando, se va moldeando. Y fíjese que este es algo de lo que hace esto nuevo que se quiere ver del aborto, del matrimonio homosexual.
La otra vez leía un libro y una de las características que tiene esto es que, o llamémoslo así, unas reglas que ellos imponen, es que tú hables constantemente, en todo el tiempo, de este tema. Y se coloque en el tapete, y se coloque en la conversación en la mesa, y se hable, y se hable, y se hable, hasta que pase a ser algo normal. Y es más, muchos cristianos han llegado a aceptar eso. Muchas iglesias hoy están siendo iglesias de homosexuales. No estoy hablando que no los amemos, perdón, estoy hablando de que debemos amarlos, pero justamente, hermanos, es porque no entrarán en el reino de los cielos, es que nosotros decimos. Es porque no queremos que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento, que se arrepienten de su forma de vivir. Como así todos los pecados que hay en el mundo. Entonces está bombardeando. Delante estaba viendo un tema que iban a dar en el jardín infantil, y ahí aparecían las formas de familia, y en una de ellas apareció las familias con 2 hombres o con 2 mujeres. Y algunas personas defendían esto. Claro, porque ya estamos en otros tiempos. Ya se está colocando, no le quepa duda que van a estar legislando en poco tiempo más referente a esto. Entonces la mente va tomando estas formas. ¿De qué te estás formando tú? ¿Qué es lo que tú estás llenándote? Eso es lo que tenemos nosotros tener. Ahora, hay un ataque intencional. Debemos tener un ataque intencional. Nuestra estrategia contra los patrones de este siglo debe ser una ofensiva. Más que simplemente defensiva, esperar que sucedan, que pasen. No ofensiva. Debemos preparar un ataque intencional que renueve nuestra mente mediante la verdad de Dios. Es que hoy día me hablaron de algo puntual. Oh, ¿qué dice la Biblia? Voy con intención, con cuaderno, con lápiz, en oración, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y yo no puedo verlo en la Biblia si no voy con santidad. Porque hay de argumentos, hermanos. Aquí está la lucha. Miren lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No vamos a ir con espada a pelear contra todos ellos, sino poderosas. Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Escuche bien y lea. Derribando argumentos. ¿Qué está derribando? Argumentos. Y toda altivez que se levanta ¿contra quién? Contra el conocimiento de Cristo. Contra el conocimiento de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así como piensa el hombre, así es él. Entonces, para nosotros luchar, para nosotros avanzar, para seguir adelante, necesitamos tener una mente bíblica, una perspectiva bíblica. Tomar decisiones hoy. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi familia? ¿A qué voz voy a escuchar? ¿Con qué me voy a llenar? La idea del texto que acabamos de leer es que tenemos que comparar todo cuanto aprende, pero con el estándar bíblico. No compararme con Pedro, Juan, con Diego. Vamos con el estándar bíblico. No es que nos comparamos con el vecino, nos comparamos con la señora de allá, nos comparamos con la de la televisión. No. Y debemos desechar todo lo que no es congruente con lo que dice la palabra. Gracias. Y debemos obedecer a la palabra de Dios. Aun cuando el mundo no lo entienda, el mundo no lo va a entender. El mundo no va a entender por qué obedeces a la palabra de Dios. Pero esta es la idea del texto que vamos a leer. Si permitimos que nuestra mente se exponga con frecuencia a estos antivalores, si nosotros en vez de tener una lectura sistemática de la palabra de Dios, de tener un devocional, y nos vamos a la prensa, y nos vamos a distintas fuentes, a las novelas, a ver cómo son infieles, entonces nuestra mente se va a ir contagiando, contaminando con estas cosas. Entonces, cuando exponemos con frecuencia a estos antivalores mediante lo que leemos, los libros que leemos,
lo que experimentamos de manera visual, sin lugar a dudas, poco a poco nos iremos desensibilizando y aceptando los niveles de pecado en nuestras vidas cada vez mayores. Lo hice una vez, lo hice 2 veces, lo hizo él, lo hizo yo, ¿por qué no yo? Lo hizo el hermano en la iglesia, ¿por qué no yo? Y nuestros estándares son tan bajos y no los comparamos con Cristo. Entonces nuestra conciencia se empieza a cauterizar. Cuando hablamos de cauterizar la conciencia, habla de una quema quirúrgica que pierde total sensibilidad. Entonces empezamos a no sentir realmente la conciencia entre nosotros que nos dice que algo está mal y algo está bien. Si ya nos hemos expuesto a los antivalores y ahora descubrimos que estamos desensibilizados, la decisión correcta debe ser de alejarnos de la fuente que nos esté desensibilizando para permitir que la conciencia adormecida pueda volver a sensibilizarse. El problema es que a veces nosotros no queremos dejar esas cositas. El problema es que a veces nosotros no queremos dejar esas amistades. Nosotros sabemos que hay amistades que nos están haciendo mal. Nosotros sabemos que hay cosas que estamos mirando que están mal. Pero las permitimos. Debemos tomar decisiones y decir: yo quiero una mente bíblica, yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva. Para seguir adelante, para avanzar, necesito esta mente bíblica, necesito ser sensible a la voz de Dios. Entonces tenemos que reemplazar todo lo malo que hemos aprendido y ahora con los valores del reino de los cielos en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y fíjese, hermanos, que no es un problema nuevo. Este no es un problema del 2020, esto viene de antes. Esto es un problema que viene y comenzó en el Edén cuando Adán y Eva prestó más atención ¿a qué? A la voz de la serpiente. ¿A quién escuchó? Dios le dijo, sí, pero prestó más voz a la serpiente, que era lo que estaba mal, e ignoró la voz de Dios, lo único que estaba bien. Ahí partió todo. En el tiempo del profeta Isaías, Dios pronunció un oráculo de maldición sobre su propio pueblo, es decir, ¡ay! ¡Ay! Escuche bien, ¡ay de los que llaman al mal bien y al bien mal! Porque tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Y es que hoy día estamos así, muchos comprometiendo el valor. ¡Ay, qué pena! Sí, pobrecito. Tengamos cuidado, hermanos. Y nuestra mente debe ser bíblica. Y esta palabra pequeña, ¡ay!, presagia un juicio de Dios. Por eso, la sustitución de los antivalores por los valores bíblicos es de vital importancia. Porque la mente piensa de acuerdo a los valores que acumula a través de los años. Usted, hermano, que me escucha, está pensando por los valores que fueron acumulados en su cabeza, que usted tomó y que ahora son parte de usted. ¿Qué es un valor? Es algo que tiene un mérito o significado para nosotros y que nos lleva a reaccionar o a comportarnos de ciertas maneras, porque es lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Los factores que contribuyen a formar nuestros valores, según Francis Schaeffer dijo en una ocasión, vamos acumulando nuestros valores como gérmenes o microbios por las calles de la vida. Cambiar los valores es difícil porque implica dejar de ser lo que éramos, y eso le da miedo a muchos. Es más, no miedo, algunos no quieren. Muchos no quieren venir al cristianismo porque saben que van a dejar ciertas cosas y no quieren, porque su mente está tan arraigada en este mundo. Eso ocurre. Además, no suele resultarnos tan fácil cambiar nuestros valores debido a la fuente de donde los tomamos. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque nuestra fuente fue nuestra familia, donde nosotros nacimos. Los valores, lo que se hablaba allí, la forma de actuar, la forma de vivir, nuestros amigos, la educación secular y cristiana que tuvimos. Pero también tenemos a veces valores equivocados cristianos por la forma, por el cristianismo, muchas veces de diferentes tendencias y no bíblicas, por la cultura, por los libros que leemos, por los medios de comunicación,
por el arte, la música, las películas, novelas, etc. Tenemos obstáculos para la mente cristiana y una es la distracción. Todos nosotros tenemos déficit de atención teológico, dijo el doctor Albert Mohler, al describir los efectos de la caída. Quiero leer Mateo. Vamos a la Biblia, hermanos. Mateo capítulo 16. Ya es un texto que probablemente hemos leído. Mateo 16, capítulo 16, versículos 22 y 23. Mire, fíjese lo que dice aquí. Distracción. Vamos a leer del 21, 16, 21 en adelante. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pues a veces las cosas de la vida nos distraen. Esos son obstáculos para la mente cristiana, para poder vivir y avanzar adelante. Nos distraen. Las cosas terrenales nos distraen. Lo que está ocurriendo nos distrae. Este tiempo que estamos viviendo tiene que ser un tiempo de bendición para ti. Un tiempo de bendición para la familia, donde tenemos más tiempo para estudiar la Biblia. Después va a llegar el momento de decir: no tengo tiempo, que tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Debe ser un tiempo que no te distraigan las cosas. Pedro acá tenía la mente puesta abajo, que no te acontezca. Él lo sabía lo que estaba diciendo, porque en la muerte de Cristo nosotros tenemos salvación. Pero él tenía una distracción, tenía puesta su mirada en las cosas terrenales. Otra cosa son los prejuicios. Tenemos prejuicios teológicos, prejuicios culturales, la cosmovisión es diferente, que vivimos los mundos diferentes, los valores distintos, nos hacen rechazar cualquier cosa. Natanael expresó un prejuicio cultural contra Jesús cuando dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Son prejuicios que son obstáculos para la mente cristiana. El orgullo. Creemos hacer algo que otros no pueden. El orgullo está, no, que ¿por qué no me dijo a mí que tenía que hacer esto? ¿Por qué el pastor no me llamó a predicar a mí? ¿Por qué el pastor no me dijo esto? Ay, ¿por qué a él le va mejor que a mí? ¿Por qué el matrimonio? El orgullo, nos empezamos a comparar con la gente y el orgullo se incrementa cuando poseemos algún grado de conocimiento, porque como bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Nos creemos superior que otros no entienden, que otros no pueden llegar al nivel, y eso no es una mente bíblica, eso es un obstáculo para la mente cristiana. Las marcas de una mente bíblica son las siguientes. La marca razona con una perspectiva eterna. La manera como percibimos los sucesos de la vida determina cómo reaccionamos. Lamentablemente, mucho de lo que vemos corresponde más bien al estado de nuestro corazón que a la realidad misma. Mucho de lo que vemos corresponde más bien al estado de nuestro corazón que a la realidad misma. Recuerde, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Qué vemos aquí en esta foto? Yo sé que ustedes no me pueden responder, pero a ver, que alguien me responda. A ver, vamos a participar un poquito, alguien que active su micrófono y diga qué es lo que vemos aquí en este cuadro, qué representa este cuadro. Jesús caminando la barca en el agua. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Aquí están los discípulos, ¿no es cierto? Hay una tempestad, ¿cierto? Bien. Sí. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vieron a Jesús en la tormenta caminar sobre el agua? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué concluyeron los discípulos? ¿Qué dijeron? Que era un fantasma.
Es un fantasma. En esta ocasión se combinaron dos factores para esas percepciones equivocadas. ¿Qué fue? Primero, una cosmovisión pagana, su mente natural que lo llevó a creer en fantasmas. Y la otra es que su falta de fe para creer que Jesús podía caminar sobre el agua. ¿Se da cuenta lo importante? Pablo escribe lo siguiente después de su conversión a los Corintios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Mire el cambio que hace él. Porque él sí seguramente vio a alguien, vivió con alguien, compartió, criticó, de hecho perseguía a los cristianos, a esta secta de los cristianos que después él se transformó. Entonces, de manera que nosotros, dice aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces, aquí tenemos dos formas de evaluar al hombre. Tenemos la forma de evaluarlo según la carne y la forma de evaluarlo según el espíritu. Entonces, lo que nosotros somos, escuche bien, determina lo que vemos. ¿Qué estamos viendo nosotros? Cuando vemos a una persona, ¿qué vemos? Vemos a un pordiosero, vemos a alguien loco, vemos a alguien indigno de acercarse a mí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que nosotros somos determina lo que vemos. Y según el Espíritu, ¿qué estamos viendo? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, fíjese que aquí Salomón, según Eclesiastés, tenía dos perspectivas. Aquí coloqué, por ejemplo, este cuadro, que usted ve el sol allá y vemos el cielo que está acá, probablemente tomado desde arriba de un avión, y vemos que esta perspectiva está por encima del sol. Pero también tenemos otra perspectiva, que aquí lo hice con un monito ahí abajo del sol. Y vemos esta perspectiva justamente debajo del sol. Esta es la perspectiva que Salomón vio. Entonces, la perspectiva debajo del sol llevó a Salomón a considerar que toda la vida era gravosa y carente de sentido. Y eso lo dejó completamente vacío. Y lamentablemente así vive gran parte de la humanidad. Yo digo dando vueltas constantemente, dando vueltas. Vanidad, decía, vanidad de vanidades. Sale el sol, se coloca el sol y todo es vanidad. Y nos damos cuenta que estamos en una rueda, nuestra mente sigue siendo la misma y no seguimos creciendo nuestra mente a lo que Dios quiere que creamos, no seguimos comprobando su buena voluntad, no hay nada nuevo bajo el sol, pasan los años y seguimos siendo muchas veces los mismos que en un principio. Esta es la perspectiva según Salomón. Nosotros debemos mirar sobre la perspectiva, sobre el sol, la perspectiva de Cristo, lo de arriba, lo que Dios quiere en su palabra. Otra marca de una mente bíblica es que piensa en términos de comunidad y no individualmente. Somos muy individualistas. Muchos quieren hacerlas todas. No, hermanos. La mente caída siempre tiende a pensar de manera egocéntrica, buscando el aplauso, buscando el ego, sentirme placentero, que me admiren. Muchas veces la mente caída piensa eso. Y no solamente eso, pero también en el cristianismo. Muchos han caído y se han hecho cristianos, pero por obtener otras cosas, beneficios, poder, etcétera, etcétera. Pero al redimirla, Dios comienza a ayudarnos a pensar en términos de comunidad, en ver a Cristo en otra persona, en ver a un pequeño como Cristo lo miró. Dejad a los niños venid a mí, en desarrollarlo, en que crezca, en que se cae, lo levantamos, vuélvete, Cristo te ama, estudia la palabra, lo desarrollamos como un hijo. Esa es la mente bíblica, pero muchas veces tenemos esta mente aquí individualista aún dentro de las iglesias. Por eso la mente bíblica, esta marca es que piensa en términos de comunidad y no individualmente. Fíjese que en Hechos 4:32 tenían esta mente de comunidad.
Habla muchos textos que incluso vendían las cosas y lo traían a los pies de los apóstoles. Pero aquí dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, se dolían con la persona que estaba dolida, se alegraban con la persona que estaba alegre, eran de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común, en comunidad. ¿La cuenta? Esa es la mente bíblica. No como hoy en día. Yo he conversado con personas y un egocentrismo terrible, tremendo. No, yo soy teólogo, yo soy aquí, yo soy allá. Tranquilo, no importa. Usted haga lo que tenga que hacer. No busque el aplauso de las personas, más bien espere que Dios le diga, muy buen siervo, fiel en lo poco, has sido fiel en lo mucho, te pondré, entra al gozo de tu Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y esto solo es posible cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros. Otra marca distintiva de una mente bíblica es que se someta a la autoridad comenzando por Dios y su palabra. A ver, otra persona que me diga qué está viendo en este cuadrito. A ver, alguien que me diga ahí, active su micrófono, otra persona, y para que compartamos un poquito. Un niño haciendo una rabieta. Exacto, un niño haciendo una rabieta. Entonces, ¿qué podemos ver en los niños pequeños? ¿Ah? Si la obediencia es difícil aún para aquellos que han nacido de nuevo, para los que han llegado a los caminos del Señor, imaginémonos cuán difícil será para los que no aman a Dios ni su palabra. Muy difícil. Entonces, el pecado, hermanos, entendiendo del someterse a la autoridad, comenzando por Dios y su palabra, es que el pecado no es otra cosa que un grito de independencia. No necesito someterme a nadie, no necesito orar, no necesito buscar a Dios. ¿Por qué me voy a someter a una religión? Es un grito de independencia de parte de la criatura, y eso empezó en el jardín del Edén. En realidad podríamos decir que se inició en el cielo cuando Lucifer quiso ser como Dios, ¿se acuerdan? Quiso ser como Dios. Pareciera que la criatura aún no tolera tener que someterse. Cuando hablan de palabras, sométete a Dios, porque todos cuentan yo digo el quinto evangelio. Siempre he dicho el quinto evangelio, y el quinto evangelio es el bonito, el que a ti te gusta. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ay, qué rico, sí, me gusta eso, me gusta. Sí, pero toma tu cruz y sígueme. Ahí ya no me gustó. No, yo no me someto, no, yo no cumplo reglas, no. La gente no quiere compromisos. Y sigue así, y aún dentro de la iglesia. Entonces, otra marca es que valora la dignidad de la vida. El cristianismo y la historia ha siempre estado luchando la Biblia por la dignidad de la vida. La única razón de la lucha sostenida es que el ser humano ha perdido todo respeto por lo que es la imagen de Dios. Ya el ser humano ha perdido el respeto por la imagen de Dios. Con los años, la aprobación del aborto preparó el camino para la aprobación de la eutanasia en algunas naciones del mundo. Ya no hay problema. ¿Tiene que morir? No importa. ¿Tiene que abortar? No importa. Ya está bien. Es tu decisión. Y empezamos así a perder el valor por la dignidad humana. Entonces, la marca de la mente bíblica valora la vida. Cuando se pierde el respeto por los demás indefensos de la sociedad, no respetamos a nadie más. No respetamos nada. Es más, hoy valoran más la vida de un perro, que por ahí estaba viendo que querían colocarla ahí en la nueva constitución, y no les quepa duda que probablemente van a empezar a liberar todo lo demás. Ya, entonces la dignidad. Poco tiempo después de la caída de Adán y Eva, y se puede ver cómo Caín mata a su hermano Abel, ¿se acuerdan? Ya, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín. Entonces Caín va, mata a su hermano. Podemos verlo también en Génesis 9:6, cuando Dios se ve la necesidad de introducir la pena de muerte como manera de proteger a la raza humana por la dignidad humana. Entonces Dios introdujo un castigo tan severo precisamente por el alto concepto que tiene la imagen suya de cada ser humano. Recuerde, hecho a imagen y semejanza de Dios, algo que el hombre de hoy no tiene, y por eso
encuentra horrorosa la pena de muerte para aquellos que le han quitado la vida a otro ser humano. Se ha perdido el valor de la dignidad humana. Sí, podemos ver otro tema eso, pero hoy quiero ver que valoremos que la mente cristiana sí valora la dignidad humana. La mente cristiana, el mundo no valora eso. Otra marca distintiva de la mente bíblica es que valora la revelación de Dios, es decir, su palabra. Aquí vemos algo que ocurre siempre. ¿Qué es lo que es? Que la mente no cristiana no tiene aprecio por la palabra de Dios, ni por lo que Dios piensa sobre sus decisiones. Le da lo mismo. No tengo nada que darle cuenta, no tengo nada que hacer, me da totalmente lo mismo. Lo mismo vemos acá, en este cuadro. Podríamos decir que la persona que no conoce a Dios toma sus decisiones basadas en la información que tiene, en su razón, en su experiencia. Me da lo mismo lo que piense Dios. Me da lo mismo. Yo hago lo que yo quiero, soy libre, dicen ellos, sin saber que son esclavos al pecado. Pero la mente cristiana piensa en otro orden. ¿Qué piensa la mente cristiana? ¿Cómo funciona la mente cristiana? De esta manera. Fíjese. Toma la información que recibe del mundo, ya toda la información, porque estamos rodeados de la información, querámoslo o no. Aquí no andamos nosotros en una secta, encerrados, separados del mundo, no. Estamos en este mundo, somos como ovejas en medio del lobo, entonces vamos a relacionarnos con gente, vamos a tener que hacer trabajo con gente inconversa, no importa, pero tomamos esta información que recibimos, después, ¿qué es lo que hacemos? La filtramos a través de la conciencia del hombre. Esta conciencia la filtra. Ok. Después de eso, porque no podemos estar en contra de nuestra conciencia, como dijo Martín Lutero, yo no puedo retractarme por algo que no está en contra de mi conciencia. Entonces, después de eso, y más importantemente, lo filtramos a través de la revelación de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos la información, la filtramos en la conciencia y la palabra de Dios. Después de eso, que tenemos esto, la información, la conciencia y la revelación, a través de la paz de Dios, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Mediante el poder de la gracia de Dios, somete todo pensamiento, y aquí estaba lo que decía Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y así entonces toma una decisión final. Esta es la forma como que nosotros tenemos que tener para tomar decisiones. ¿Se da cuenta? Y muchas veces no hacemos ninguna de estas cosas. Ni siquiera tomamos información, sino que somos impulsivos, vamos y hacemos. Ni siquiera le consultamos ni a la esposa. Entonces debemos consultar. Pastor, tengo una duda, ¿por qué no me orienta? Pastor, ¿lo puedo llamar? Necesito una información. ¿Usted puede hacerlo? Entonces una mente bíblica requiere de autoevaluarnos. Sí, tenemos que autoevaluarnos. La Biblia es como el espejo. Yo cuando voy a la Biblia y veo, Dios me habla a mí. Y yo debo verme al espejo y decir, Señor, necesito de ti. Voy a las plantas de Dios y te pido perdón. Entonces requiere evaluarnos. ¿De qué estamos llenando nuestra mente, hermanos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios diariamente? Mire, y me gustó lo que dijo un pastor una vez. Dijo, mire lo que dijo. Me encantó, se lo voy a decir. Uno de los beneficios que trajo Facebook es que en el día del juicio nunca le vamos a poder decir a Dios que no tuve tiempo. Nunca le vamos a poder decir, porque sí estamos en Facebook. ¿Se da cuenta? Es que estamos gastando nuestro esfuerzo mental. El problema es que estamos gastando nuestro esfuerzo mental. Cuando sabemos que a veces los problemas no se van a solucionar porque tengo un problema y porque piense no se me van a solucionar, puedo estar día y noche pensando y no se me van a solucionar. ¿En qué estoy gastando mi esfuerzo mental? ¿O estoy viendo lo que dice la palabra de Dios de ir y postrarme en oración con todo ruego y súplica, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones? ¿Está entregando tus cargas al Señor? ¿En qué estás haciendo tu esfuerzo mental? ¿Cuáles son las fuentes de meditación que tienes? ¿En qué estás meditando? ¿En qué estás meditando? ¿Qué estás viendo? El saber
o el conocimiento ha sido clasificado de diferentes maneras desde la época de Aristóteles. El conocimiento dice que es información, la perspectiva es sabiduría, la convicción es convencimiento, el carácter es el conjunto de nuestros hábitos, las habilidades es hacer cosas buenas de manera natural. Pero muchos tienen información, es decir, conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo. Voy a leer rápidamente Santiago, hermanos, por favor. Está entretenido, a mí está entretenido, me encanta. Para yo estaría todo el día. Lo tenemos que terminar luego. Mire, Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer al 18, vamos a dar el salto hasta el 18. Mire, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, yo puedo conocerme la Biblia y habérmela leído al revés y al derecho. Eso es conocimiento, pero no es sabiduría. Puedo graduarme de un instituto teológico y no ser sabio, porque la sabiduría es el conocimiento llevado a la práctica en sabia mansedumbre, como leíamos aquí en Santiago. Por lo tanto, no hay consistencia en su caminar, o sea, no hay convicción. Como consecuencia, nunca exhibe la imagen de Cristo, ni siquiera parcialmente, como el carácter, que es la manera habitual de vivir, o sea, hábitos. Cuando no se vive una vida con sabiduría, cuando no se tiene esta mente bíblica, nunca se puede exhibir la imagen de Cristo, ni siquiera parcialmente, que debería ser lo normal de vivir. Recordemos que podemos memorizar la Biblia sin conocerla, podemos conocer datos sin entender su contenido y llegaremos a conocer algo verdaderamente hasta que lo llevemos a la práctica. Yo no puedo decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No puedo decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, si no lo amo, porque soy mentiroso. Y esa es una de las características del cristiano. ¿Me están entendiendo? Amén. Bien, hermanos, este ha sido este tema muy importante. No sé cuánto tiempo lo hice, traté de apurarme lo que más pude. Pero es importante, hermanos, entender que para poder avanzar, que para poder crecer, que para poder experimentar esto que Dios quiere para nosotros, para poder vivir en victoria en este mundo de confusión, en este mundo de decisiones, es necesario tener una mente bíblica. Así que, hermanos, muchas bendiciones. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida y pensar que es importante esto de la mente. Si aquí no es de guerra espiritual, aquí no es de que